No estás aquí por casualidad. Puede que hayas sentido que algo en tu interior te trajo hasta este instante, como si una fuerza invisible hubiera guiado tu mano, tu mirada o tu pensamiento para que justo hoy, en medio de millones de posibilidades, estés escuchando estas palabras. Y aunque quizás lo ignores, esto no es un accidente. Has entrado en un espacio donde la coincidencia no existe, donde cada segundo de tu vida tiene un sentido más profundo del que crees, y donde solo aquellos que permanecen hasta el final descubren la verdad que cambia la trayectoria entera de su destino. Piensa en ello. De todo el océano de videos, de todo lo que podrías haber estado haciendo, decidiste quedarte aquí. ¿De verdad crees que fue un clic al azar? ¿O acaso dentro de ti hay una parte que sabe que hay algo más esperando ser revelado? Hoy, sin que lo sospecharas, has sido llamado a escuchar un mensaje que no todo el mundo está preparado para recibir. Y te advierto desde ya, lo que voy a decir no es para cualquiera. Hay personas que no resistirán la tensión de lo desconocido, que preferirán regresar a su rutina sin abrir la puerta que puede llevarlos hacia una nueva vida. Pero tú ya diste el primer paso. A lo largo de este video, no voy a lanzarte toda la verdad de golpe, porque los grandes secretos jamás se revelan así. Te lo voy a entregar en capas, como quien abre lentamente una caja sagrada, de manera que tu mente y tu corazón puedan absorberlo en la medida justa, sin derrumbar las estructuras viejas de las que todavía dependes. Y aquí está la promesa. Si permaneces hasta el final, no solo escucharás palabras, sino que recibirás una llave que muy pocos llegan a sostener. Una llave capaz de abrir la puerta a la vida que siempre supiste que merecías, pero que hasta ahora se mantenía escondida de ti. Porque lo cierto es que hay algo que te diferencia del resto: la disposición a escuchar más allá de lo obvio, a permanecer aunque la incomodidad te diga que te vayas, a dejar que una voz nueva rompa con las viejas excusas. Y esa disposición es el inicio de la transformación. Muchos abandonan antes de que la revelación llegue. Tú no lo harás. Tú serás de los que llegan hasta la última palabra, porque en tu interior sabes que lo que descubrirás allí no tiene precio. Quiero que entiendas algo. Lo que vas a recibir aquí no es entretenimiento, no es simple información, no es una charla motivacional pasajera. Esto es un llamado. Es el inicio de una conversación entre tu mente consciente y un nivel más alto de tu propia existencia. Una conversación que te hará replantearte todo lo que dabas por sentado y que encenderá en ti la certeza de que tu vida puede dar un giro radical. Por eso, cada segundo que permanezcas conmigo te acercará más a esa clave final que guarda la esencia del cambio. Así que no cierres este video. No te distraigas. No dejes que tu mente se convenza de que ya lo sabes todo. Porque la pieza más importante de este rompecabezas está reservada para el final. Y perderla sería como dejar escapar la única oportunidad que la vida decidió regalarte hoy. Si continúas conmigo, descubrirás no solo por qué estás aquí, sino también cómo usar este momento como detonante de un nuevo comienzo. Y mientras avanzamos, cada palabra será un escalón hacia esa revelación. El camino empieza aquí, pero lo que está por venir es aún más grande de lo que imaginas. ¿Quieres saber por qué nada de lo que te ha sucedido es casualidad? ¿Y cómo eso conecta directamente con el destino que hoy puedes activar? Entonces quédate, porque apenas estamos abriendo la primera puerta de este viaje. Y porque ya abriste la primera puerta y sentiste cómo algo en tu pecho se acomodaba con la certeza de que esto no es entretenimiento sino cita. Ahora quiero que mires con honestidad esa pequeña vibración que te trajo hasta aquí. Ese hilo fino que no suena a accidente sino a señal, a invitación, a una coreografía de detalles que parecían dispersos y que de pronto se alinean como si una mano paciente los hubiera estado ordenando mucho antes de que tú lo notaras. Porque así operan las convocatorias que de verdad importan. Llegan sin ruido, se presentan con la apariencia de lo cotidiano, y cuando decides atenderlas, empiezan a revelar el mapa oculto que siempre estuvo bajo tus pasos
pero que solo se hace visible cuando tu atención deja de vagar y acepta su propia autoridad. No necesitas creer en misterios para entenderlo. Basta con recordar cuántas veces en tu vida un encuentro mínimo cambió tu trayectoria. Una conversación a deshora te abrió un camino. Una lectura cruzó justo cuando pensabas desistir. Y lo llamaste casualidad por costumbre, no porque lo fuera. A lo largo de esta escucha, vas a resignificar esa palabra, hasta que deje de ser un comodín que te quita poder, y pase a ser la firma de algo más profundo que te llama por tu nombre, cuando estás listo para la siguiente versión de ti. Imagina que todo lo que has vivido hasta ahora fue preparando tu sensibilidad para este instante, como si tu historia hubiera ido limando resistencias, puliendo tu oído interno y creando suficiente espacio en tu agenda emocional para que una idea nueva pudiera echar raíces, sin que el viento de lo viejo la arrancara a los 5 minutos. No fuiste tú quien llegó aquí, fue tu propio futuro el que te alcanzó. Y reconocerte en esa frase cambia la postura de tu alma, porque ya no estás buscando pruebas afuera, estás escuchando la evidencia adentro, la evidencia de una inteligencia que coordina encuentros, que te hace repetir temas hasta que decides aprenderlos con amor, que te expone al mismo tipo de personas hasta que eliges ser una persona distinta, y en ese momento el tablero entero se recoloca. Si hoy notas una especie de calor en el centro del pecho, o una claridad suave detrás de los ojos que te dice, sigue, no lo desestimes. Esa es la manera en que tu cuerpo participa de la conversación, confirmándote que este mensaje no viene a entretenerte una hora. Viene a desafiar el guión silencioso que has estado obedeciendo y que ya te quedó estrecho. Y si te quedas hasta el final, si lo dejas actuar como herramienta y no como anécdota, vas a salir de aquí con una palanca concreta que, usada a diario, convertirá esa vibración en dirección y esa dirección en resultados medibles. Quiero que repares en los microdetalles de cómo llegaste. Quizá estabas desplazándote sin pensar, y este video se detuvo justo cuando ibas a cerrar la aplicación. Quizá alguien que no te escribe nunca te lo envió con un «pensé en ti». Quizá estabas orando pidiendo una confirmación, y te topaste con una frase que te lanzó un rayo de atención limpia en medio del ruido. No importa el canal, importa la sensación de pertinencia, ese sabor de «esto es para mí», que no se puede impostar. Y sobre todo, importa lo que haces con esa sensación, porque aquí se separan caminos. Algunos la desechan como curiosidad, otros la convierten en ritual, y el mundo favorece a los segundos, no por capricho, sino por ley. La ley por la que el foco prolongado convierte en camino lo que antes era apenas un claro entre los árboles. La mayor parte de las veces no cambias porque te falta información. Cambias cuando decides honrar una señal con tiempo, con un cuaderno, con una práctica, con un compromiso silencioso que no le anuncias a nadie y que, sin embargo, reorganiza lo que dices sí y lo que dices no durante 24 horas. Al honrarla, la señal crece, te guía, te exige, te educa, y cuando te distraes regresa con más fuerza hasta que entiendes que ignorarla duele más que atravesarla. Hay una razón por la que solo algunos llegan a este punto del mensaje y sienten más hambre que al principio. Eligieron creerle a la vida antes de que la vida presentara facturas. Eligieron tratar a la intuición como maestra y no como juguete. Eligieron quedarse sentados en medio de la incomodidad sin ir corriendo por otra dosis de distracción, porque comprendieron que las puertas que importan no se abren a empujones. Se abren con una llave delicada hecha de atención sostenida y gratitud antes del hecho. Esa llave te la voy a poner en la mano cuando hayamos preparado el terreno, porque si la recibes sin raíz, se convierte en discurso. Y aquí no vinimos a coleccionar discursos, vinimos a instalar un modo. Tal vez te preguntes cómo distinguir entre un impulso verdadero y un capricho pasajero. Y la respuesta es más simple de lo que crees. El capricho agita y se extingue. La señal serena e insiste. El capricho quiere resultados ya para calmar un vacío. La señal te invita a convertirte en alguien que no necesite el resultado para sentir plenitud. Y desde ahí, paradójicamente,
lo acelera. Por eso hoy te pido que te quedes, que dejes que esta insistencia obre en ti, porque la pieza mayor que revelaremos al final solo puede ser aprovechada por quien aprendió a sostener el calor sin abrir la ventana. Observa cómo la vida te entrenó sin que te dieras cuenta. Cada retraso que te desesperó te enseñó a regular el pulso. Cada tropiezo te enseñó a levantarte con menos queja y más propósito. Cada puerta cerrada afinó tu olfato para reconocer puertas verdaderas. Y hoy, si miras hacia atrás con menos juicio y más altura, verás que eras guiado incluso cuando jurabas estar perdido. Esta relectura no es maquillaje. Es un ajuste ontológico que te devuelve agencia. Porque si aceptas que hubo guía en lo anterior, puedes aceptar que hay guía en lo que sigue. Y entonces, el miedo pierde su monopolio sobre tu agenda. Lo que viene a continuación no será una teoría colgada en el aire. Será un método que empieza por donde casi nadie quiere empezar. Por el estado, por el lugar íntimo desde el cual miras, sientes y eliges. Por ese punto de apoyo invisible donde se decide el peso de tus días. Y cuando entiendas que todo efecto llega tarde y que la causa está ocurriendo en ti a cada segundo, pedirás menos permiso afuera y te darás más permiso adentro. Y ahí comienza la diferencia entre querer cambiar y cambiar. No te pido fe ciega, te pido un experimento honesto. Quédate, escucha con el cuerpo. Deja que cada párrafo te toque donde ya estás cansado de repetirte. Y cuando el impulso de postergar te pida levantarte, reconoce que ese impulso es precisamente el programa que vinimos a desinstalar. Verás que no necesitas heroísmos para cruzar, necesitas continuidad, y continuidad es amor puesto en el tiempo. En unos minutos vas a comprender con claridad quirúrgica por qué lo que te rodea no es un juez, sino un espejo. Por qué lo que parece obstáculo es a menudo la superficie de apoyo que te permite impulsarte. ¿Por qué hay momentos en los que el mundo se opaca no para castigarte, sino para obligarte a encender tu propia luz? Y cuando lo entiendas, vas a dejar de interpretar los baches como señales de que no era para ti, y empezarás a tomarlos como exámenes amistosos de tu decisión. Permanece, y verás cómo esta señal que hoy te trajo, disfrazada de casualidad, envuelta en el papel sencillo de un video más, se convierte en contrato, en disciplina, en identidad. Y cuando identidad y destino se miran de frente, las puertas que antes exigían fuerza bruta se abren con un gesto, porque en realidad no estaban cerradas, esperaban a la persona adecuada, y esa persona empieza a existir cuando eliges el estado adecuado. Por eso, en el siguiente tramo, voy a mostrarte con precisión y sin adornos por qué la conciencia es la fábrica silenciosa de lo real, y cómo puedes colocarla de tu lado para que, desde hoy, la señal no sea un evento esporádico, sino un idioma que hablas con fluidez. Y cuando dominas ese idioma, el mundo deja de parecer una lotería y empieza a parecerte lo que siempre fue, la consecuencia obediente de tu interior. Ahora que ya sientes en la piel que no llegaste aquí por azar, y que ese hilo invisible que empezó a moverse en tu interior es mucho más que curiosidad disfrazada, quiero que comiences a experimentar el vértigo de comprender que todo lo que has llamado realidad ha sido, desde el principio, un escenario moldeado por ti sin que lo supieras. Un escenario donde cada gesto, cada palabra, cada emoción, ha sido una pincelada en un lienzo mucho más grande que ahora empieza a revelarse. Y que, a medida que avanzamos juntos en este viaje, dejará de ser una teoría para convertirse en certeza vivida, en un saber silencioso que ya no podrás negar. Lo que voy a abrir ante ti en este tramo no es un dogma ni una moda espiritual pasajera, sino la base misma de cómo funciona la conciencia humana y de cómo, cuando la comprendes y la usas con intención, puedes alterar la textura de tu vida, porque la materia no es rígida, es maleable, y esa maleabilidad responde no a los caprichos del pensamiento superficial, sino a la vibración persistente de lo que sientes y asumes como verdadero, en lo más profundo de tu ser. Si en este momento hay una parte de ti que se estremece, que dice, esto podría ser cierto, esa es la parte que está lista para recordar.
porque en realidad nada de lo que escucharás es nuevo para tu esencia, solo para tu mente condicionada. Y cuando lo recuerdes, cuando lo dejes entrar sin resistencia, empezarás a ver señales en cada esquina, pequeños reflejos que confirman que este mensaje no es casualidad, sino sincronía. Piensa en las veces que deseaste con todas tus fuerzas que algo cambiara y no cambió, y en las veces que sin proponértelo sentiste algo distinto y casi sin esfuerzo, algo inesperado sucedió. Piénsalo despacio, y verás que no fue magia ni castigo, sino correspondencia. La respuesta natural de un campo que no diferencia entre deseo consciente y emoción arraigada, que simplemente reproduce en tu experiencia lo que le envías como vibración dominante. Esta comprensión, que Joe Dispenza ha mostrado en retiros, estudios y testimonios, no es un eslogan sino un principio operativo. Tu cerebro es hardware, tu mente es software, y tu cuerpo es el disco duro donde ese software se convierte en hábitos y química. Cuando repites emociones y pensamientos, instalas programas, y esos programas, a su vez, dictan tus percepciones y decisiones, creando un círculo que puede ser prisión o puede ser trampolín, dependiendo de si eres consciente o no de que estás programando. En este instante, mientras me escuchas, estás comenzando a observar el código en lugar de actuarlo automáticamente, y ese simple acto de observar ya es un cambio de frecuencia que abre grietas en la repetición. Si sostienes esa observación hasta el final de este video, tendrás en tus manos un método para reescribir ese código sin lucha, sin necesidad de esperar años para que la vida te dé permiso. Tal vez te suene abstracto, pero déjame darte un ejemplo real para que sientas su peso. Imagina a una mujer que durante años se levantaba con la misma sensación de miedo, repitiendo en su mente frases de carencia, y que tras entender esta ley, empezó cada mañana a entrenar su cuerpo y su corazón en la emoción opuesta, no como fantasía sino como acto deliberado. Al cabo de semanas no solo cambió su percepción, sino que comenzaron a aparecer oportunidades y relaciones que antes le parecían imposibles. No porque el mundo decidiera premiarla de pronto, sino porque su nuevo estado le permitía ver, elegir y atraer aquello que su viejo estado filtraba. O el caso de un hombre diagnosticado con una enfermedad crónica que, tras aplicar estas prácticas, no solo mejoró su salud, sino que, en paralelo, transformó su entorno profesional y familiar. Los médicos llamaron remisión espontánea a lo que en realidad era la consecuencia de un estado sostenido diferente. Estas historias no son trofeos ajenos, sino espejos que te muestran lo que puedes hacer tú, porque la conciencia que lo logra no es especial. Es la misma que ahora mismo respira en ti, esperando ser dirigida con intención. Por eso esta parte del viaje es crucial. Aquí empiezas a comprender que no eres un espectador atrapado en un escenario fijo, sino el guionista, el actor y el director de la obra. Y que al cambiar el estado desde el que actúas, cambias las escenas que aparecen. Y aunque esta idea pueda sonar grande, su práctica es simple, porque se basa en pequeños actos de coherencia interna repetidos con constancia. Actos que aprenderás paso a paso si te quedas conmigo hasta el final, donde revelaré la práctica más poderosa que he visto para activar tu destino sin forzarlo, con la suavidad de quien descubre una corriente y decide fluir con ella en vez de nadar contra ella. De momento, quédate con esto. La vida no te ocurre, la vida te responde. Y si esta respuesta hoy te trajo hasta aquí, es porque ya estás vibrando distinto, porque hay una parte de ti que ha empezado a cansarse del piloto automático y ha enviado una señal al campo diciendo, estoy listo para más. Esa señal ya fue recibida y este mensaje es la contestación. Y mientras te cuento esto, quiero que notes cómo se va ensanchando el horizonte de posibilidades dentro de ti. Puede que al principio escuchar esto te parecía inspirador pero lejano. Ahora empieza a sentirse inevitable, como un recuerdo que vuelve a la superficie. Ese es el efecto de la verdad cuando entra, no golpea, resuena. Si sigues avanzando conmigo, veremos juntos por qué ese campo de infinitas posibilidades
no es un concepto poético, sino una realidad medible. ¿Por qué tu cerebro puede dejar de ser un reproductor del pasado para convertirse en un generador del futuro? Y cómo cada emoción que cultivas es, en realidad, una orden al universo. Al final de este video tendrás no solo la teoría, sino un ejercicio diseñado para romper ese ciclo de repetición y empezar a vivir desde la frecuencia de lo que deseas. Y cuando lo hagas, sentirás en tu cuerpo la confirmación de que, en efecto, nada era casualidad, y que la decisión que tomes hoy puede ser el punto de inflexión de todo lo que viene. Y es justamente porque ahora ya estás percibiendo cómo tu realidad no es un accidente, y cómo tus pensamientos y emociones son el taller silencioso donde se esculpen tus días, que necesito llevarte un paso más allá, al territorio donde la mayoría se queda atrapada sin saberlo. Un territorio que Joe Dispenza describe como el piloto automático. Ese estado hipnótico en el que te despiertas cada mañana con los mismos pensamientos, generas las mismas emociones, repites las mismas decisiones y produces los mismos resultados. Y al final del día te preguntas por qué nada cambia, y terminas creyendo que hay un destino impuesto, cuando en realidad lo que hay es una programación que opera debajo del umbral de tu conciencia, y que solo puede romperse cuando comprendes su mecánica y aprendes a interrumpirla. En este instante, mientras escuchas, ya estás rompiendo un patrón porque estás prestando atención a algo distinto. Estás sacando tu mente de la cinta transportadora donde llevaba años dando vueltas. Y esa simple desviación es el comienzo de la libertad. El piloto automático es cómodo. Parece protegerte porque no requiere esfuerzo consciente, pero su precio es alto. Te condena a reciclar el pasado como si fuera futuro, a vivir reacciones en vez de elecciones, a interpretar los mismos papeles en diferentes escenarios creyendo que son personas distintas, cuando en realidad son versiones de la misma vibración que sostienes. Cuando te das cuenta de que ese piloto automático existe, no para que lo odies, sino para que lo observes, descubres que cada emoción repetida es como un ancla que fija tu biología en un rango de posibilidades limitado, que cada pensamiento recurrente es como una orden de fábrica que imprime la misma realidad día tras día, que tu cerebro refuerza las conexiones que más usas y que tu cuerpo memoriza emociones, hasta que éstas se convierten en una adicción química que defiende su existencia. Por eso, cuando intentas cambiar sin entender esta dinámica, sientes resistencia, ansiedad o incluso dolor físico, porque no estás peleando con el mundo, sino con una identidad adicta al pasado. Comprenderlo te devuelve compasión hacia ti mismo y, al mismo tiempo, te da poder. Poder para detenerte, respirar, notar el impulso y elegir algo distinto. Esa elección al principio parece insignificante, pero cada vez que la repites, abres nuevas rutas neuronales, reeducas tu cuerpo, creas un espacio para que una nueva personalidad emerja y, con ella, un nuevo destino. Recuerda las veces que intentaste hacer un cambio y, al cabo de días, volviste a lo mismo y te sentiste culpable creyendo que no tenías fuerza de voluntad. En realidad no era falta de voluntad, sino falta de comprensión. Estabas intentando instalar un programa nuevo sobre uno viejo, sin desactivar primero el circuito emocional que lo sostenía. En los talleres de Dispenza y en cientos de testimonios de personas comunes, se ha visto este patrón. Cuando aprendes a desactivar la emoción asociada al pasado y a entrenar tu cuerpo en una emoción nueva antes de que las circunstancias cambien, rompes la adicción y, de pronto, sin lucha, empiezas a comportarte distinto, a tomar decisiones que antes te parecían imposibles, a ver oportunidades que antes estaban invisibles. Y eso es porque tu estado energético cambió y el campo respondió. Este proceso no es instantáneo ni mágico. Es entrenable, es medible. Y tú ya estás empezando ese entrenamiento ahora, porque al prestar atención, al cuestionar tu piloto automático, ya estás enviando una señal diferente al campo. Quiero que imagines tu vida como un río. Mientras permanezcas en el cauce del piloto automático, las aguas siempre te llevarán al mismo delta. Puedes cambiar de barca, de ropa, de compañía,
pero llegarás al mismo mar. Sin embargo, si te atreves a salir del cauce, aunque sea unos metros, aunque al principio te asuste, descubres que hay afluentes que llevan a lugares que nunca has visto, y que cada brazada consciente que das es una declaración de que ya no quieres repetir, que estás listo para explorar. Esa es la puerta que te abre el conocimiento de la conciencia. Dejar de ser arrastrado por memorias y convertirte en el navegante de tu propia corriente. Y en este momento, mientras sigues aquí, mientras tu mente empieza a ver el patrón, estás haciendo justo eso, saliendo del cauce. No te vayas, no abandones, porque en la próxima parte vas a descubrir cómo romper definitivamente la identificación con ese piloto automático y cómo empezar a instalar, paso a paso, un estado diferente que se convierta en tu nueva base emocional, un estado que, sostenido, activará el destino que hasta ahora parecía dormido. Y justamente porque ya reconociste el piloto automático y sentiste en la piel que no es un enemigo sino un bucle que puedes observar para desactivarlo, ahora necesito que lo veas romperse ante tus ojos con algo más que teoría, con una historia real, que te permita apropiarte de un patrón de transformación y llevarlo a tu vida desde hoy. Y por eso voy a contarte el recorrido de una persona común, sin ventajas secretas, que decidió dejar de reaccionar a su pasado y comenzó a educar su cuerpo a un futuro sentido por adelantado, hasta que lo imposible, sin aspavientos y sin fuegos artificiales, se volvió cotidiano. Imagina a Laura, 47 años, una mezcla de cansancio y lucidez en la mirada. 3 palabras clavadas desde hacía años como un tatuaje invisible. Me falta todo. La escuchabas hablar, y parecía que su vocabulario estaba programado para repetir la misma secuencia emocional. Siempre con el mismo arrastre, siempre con el mismo cierre. Hasta que una noche, después de otra jornada idéntica a las anteriores, le bastó una frase para reconocer que no podía seguir posponiendo su vida para cuando las condiciones se volvieran favorables. Y entonces, sin anunciarlo, sin prometerlo a nadie, hizo un pacto mínimo y gigantesco con su propia conciencia. 10 minutos diarios. Pase lo que pase, para enseñarle al cuerpo cómo se siente su destino antes de verlo afuera. La primera semana fue un territorio de turbulencia que cualquiera confundiría con fracaso, porque al cerrar los ojos el cuerpo pedía su ración de preocupación como quien exige azúcar. Aparecían listas de pendientes, pensamientos intrusivos, urgencias falsas. Y sin embargo ella, guiada por una instrucción sencilla, respiraba hasta que la exhalación fuera más larga que la inhalación. Dejaba que el peso del cuerpo la recordara presente, y construía una escena brevísima con tonos de realidad, no un catálogo infinito de deseos, una sola escena posible que implicara el resultado, como si ya hubiera ocurrido, una llamada telefónica donde una amiga le decía: no sé cómo explicarlo, pero te veo distinta, se te nota la paz, se te nota el brillo, cuéntame qué estás haciendo. Y mientras la voz de esa amiga imaginaria sonaba con el color exacto que tendría en un día luminoso, ella dejaba que el pecho respondiera con gratitud. No la euforia nerviosa de quien teme perderlo. La gratitud tranquila de quien reconoce algo propio que vuelve a casa. Y aunque nada visible cambió los primeros días, hubo un detalle que marcó su primera victoria. Terminó cada práctica con menos urgencia que cuando la empezó, como si el tiempo, por fin, le obedeciera un poco. Esa rendija fue suficiente para que siguiera. Y en la segunda semana, añadió una pieza que aceleró su progreso sin convertirlo en ansiedad. Una microacción congruente con su escena. Una acción tan pequeña que no diera espacio a la excusa. Si en la escena era una mujer serena con dirección, entonces ese día respondía a un correo que llevaba semanas evitando, pero lo hacía sin dramatismo. Con una frase limpia y una decisión clara. O dedicaba 20 minutos a ordenar sus finanzas. O salía a caminar sin auriculares, entrenando a su sistema nervioso a tolerar el silencio donde antes solo cabía ruido. El cuerpo, fiel a su vieja química, intentó jalarla de vuelta con síntomas conocidos, contracturas, un leve nudo en el estómago. El pensamiento clon, esto no es para ti,
Pero Laura, que ya había aprendido a observar, empezó a agradecer esos avisos como señales de que la desinstalación estaba sucediendo. Y cada vez que el tirón aparecía, volvía a su tríada simple: presencia, visión, gratitud. Y se quedaba un minuto más del que creía posible hasta que el pulso bajaba. Y guardaba ese descenso como evidencia, porque sabía que las victorias internas cambian el tono de la próxima batalla. A los 23 días surgió lo que muchos llamarían casualidad, y ella supo leer como correspondencia un mensaje de una antigua colega con quien no hablaba hacía más de un año. Estamos armando un equipo para un proyecto puntual. Pensé en ti. ¿Te interesa conversar? Y aunque la tentación de celebrar con euforia era grande, decidió honrar su entrenamiento y respondió desde el estado y no desde el hambre. Pidió un día para revisar su agenda y contestó al siguiente con 3 preguntas precisas. Su claridad sorprendió a la colega, y ese asombro silencioso fue el primer espejo de su nueva identidad. No hubo milagro cinematográfico, hubo alineación progresiva, reuniones que se agendaron con fluidez, una negociación que, por primera vez, no la encontró pidiendo disculpas por su valor, una estructura de honorarios que aceptó sin temblar, y al mismo tiempo, casi en paralelo, un síntoma físico que llevaba meses molestando, comenzó a remitir sin intervención extra, como cuando abres una ventana y el olor a viejo se diluye porque entra el aire. Y Laura, aún sin entender la bioquímica, entendió el principio. El cuerpo aprende lo que repites, y si repites gratitud antes del hecho con suficiente naturalidad, el cuerpo abandona su adicción a la alerta. Pero lo decisivo ocurrió cuando la realidad externa pareció contradecir el avance. A mitad del mes siguiente, la empresa que la había convocado reestructuró plazos y pausó el proyecto, y el viejo patrón, disfrazado de sentido común, le susurró que todo había sido un espejismo. Esa tarde, ella no negoció con ese pensamiento. Se sentó 10 minutos aunque la mente gritaba: «Esto es perder el tiempo». Respiró hasta que la exhalación le vació el pecho. Entró en su escena brevísima y la dejó crecer no en detalles, sino en densidad, hasta sentir, con una precisión nueva, que la llamada de su amiga podía ocurrir con o sin ese proyecto. Porque la escena no dependía de un nombre propio, dependía de un estado. Al terminar, escribió una línea en su cuaderno. «Mi paz no cotiza en bolsa, no sube ni baja por factores externos». Y al día siguiente, mientras cumplía su microacción de turno, que era revisar su portafolio y actualizar 2 piezas con mejor narrativa, recibió otra comunicación, distinta, inesperada, de un contacto indirecto al que nunca habría accedido desde su identidad anterior. La reunión que nació de ahí se convirtió en su primer cliente bajo condiciones que jamás se hubiera permitido pedir. Y la pausa de la empresa inicial, lejos de hundirla, le dio espacio para construir algo propio que ya no dependía de ese calendario. Lo notable de este proceso no fueron los titulares, fue la textura de su vida diaria. La forma en que su sistema nervioso aprendió una base más ancha desde la cual responder sin precipitarse. La forma en que dejó de coleccionar señales como amuletos para empezar a tratarlas como confirmaciones de una causa que ya estaba consolidando adentro. La forma en que su diálogo interno dejó de usar el futuro como promesa para empezar a usarlo como atmósfera que se siente ahora. Y sobre todo, la forma en que entendió que su práctica no era una tarea que marcar en una lista para conquistar un resultado. Era una consagración íntima a una versión más alta de sí misma. Y que desde ese altar no se negocia con el miedo por migajas de aprobación. Y si te preguntas por qué elegí contar su historia y no otra más grandilocuente, es precisamente por esto, porque lo que transforma tu destino no es un gesto dramático una vez al año. Es un modo de estar que sostiene gestos pequeños todos los días hasta que el mundo tiene que rendirse ante la evidencia y alinearse. Y eso te devuelve poder porque no depende de un golpe de suerte, depende de tu continuidad. Puede que en este punto aparezca la objeción de tu mente práctica, pero yo ya he intentado cosas y no funcionaron, y me alegra que aparezca,
porque es la prueba de que estamos tocando la fibra correcta, y la respuesta es la misma que descubrió Laura. No se trata de intentar desde el mismo estado que pide evidencia para creer. Se trata de instalar un estado que cree antes de ver y que, por lo tanto, actúa con una calidad distinta, sin prisa y sin pausa, con una perseverancia suave que, como el agua, termina dándole forma a la piedra más terca. Cuando la ansiedad pide resultados inmediatos, vuelves a la tríada: presencia, visión, gratitud. Y cuando el entorno parece contradecir, recuerdas que el efecto llega tarde y que tu tarea no es controlar el tablero, es custodiar el fuego del estado que gobierna el tablero. Y entonces, como le pasó a Laura, comienzas a notar una sincronía amable. Personas que aparecen con llaves, coincidencias que huelen a cita, soluciones que estaban a un giro de tu cabeza y que no veías porque tu cuello emocional estaba rígido mirando siempre el mismo punto. Ahora bien, no quiero que esta historia te inspire solo a escuchar. Quiero que te enseñe a moverte. Así que mientras tu atención está viva, voy a condensar el patrón práctico que ella aplicó para que lo adoptes sin demoras, con la estricta sencillez que lo hace posible, aún en días difíciles. Respira hasta que tu exhalación sea más larga que tu inhalación, para invitar al sistema a un tono de seguridad. Coloca una escena breve que implique el resultado, y entra en ella como si fuera un recuerdo. Sostén la gratitud silenciosa de quien reconoce la pertenencia de aquello que siente. Y al salir, toma una microacción congruente que demuestre, ante ti y ante el campo, que tu identidad ya se está comportando como el resultado que imaginas. Y repite aunque el día esté torcido, repite aunque el mundo haga ruido, repite especialmente cuando la vieja química te reclame. Porque esa reclamación es la señal de que la sustitución está en proceso y de que cada repetición es un ladrillo más en la casa emocional donde vas a vivir de ahora en adelante. Y mientras integras esto, quiero que te permitas una certeza audaz: si una persona sin ventajas extraordinarias puede educar a su biología para que se enamore de una emoción nueva y sostenerla el tiempo suficiente como para que el mundo la reconozca, tú también, con tus circunstancias únicas, puedes hacerlo, porque lo que opera aquí no es capricho, es ley. Y la ley no discrimina, responde. Tu tarea es convertirte en emisor consistente de esa señal que hoy empezó a organizar tu vida de manera distinta. Y por eso, para que no te detengas en el punto en el que la mayoría retrocede, en el tramo que viene voy a revelarte la ley privada de quienes completan el cruce. El secreto nada secreto del porcentaje mínimo que sostiene el proceso cuando la evidencia todavía no acompaña, para que no vuelvas a perderte en la niebla de la impaciencia, y para que, cuando llegue ese momento inevitable en que el mundo te pida pruebas, seas tú quien le pida pruebas al mundo desde la serenidad de un estado que ya decidió, y entonces verás cómo, paso a paso al principio, y de golpe después, lo que soñabas como futuro se convierte en la textura normal de tus días. Y porque ya viste en carne viva como una persona común puedes salir del bucle y convertir la práctica en destino, ahora quiero ponerte en la mano la ley privada que separa a quienes cruzan del resto. Esa regla silenciosa que no aparece en titulares pero que sostiene los procesos reales, cuando la evidencia todavía no acompaña. Y esa ley es simple de decir y exigente de vivir. Sostener el estado elegido hasta que el cuerpo lo adopte como natural. No como un acto heroico de un día, sino como una residencia emocional cotidiana, donde tu sistema nervioso aprende que la paz, la claridad y la gratitud no son un premio sino el piso desde el que existes. Porque mientras la mayoría negocia su sentir con el clima de afuera, el 1% gobierna su clima por dentro hasta que afuera, por ley de correspondencia, no tiene más remedio que alinearse. Esto implica un desplazamiento que parece sutil y es radical. Dejar de visitar tu futuro 5 minutos por la mañana para empezar a vivir ahí la mayor parte del día, no a la fuerza, sino a través de una constancia suave y obstinada que reeduca tus circuitos. La ciencia lo entiende como neuroplasticidad y homeostasis emocional. La tradición interior lo llama coherencia. Tú puedes llamarlo como quieras.
pero el mecanismo es el mismo. Cada vez que eliges la emoción de tu resultado antes del resultado, reduces la brecha entre quién fuiste y quién estás siendo. Y a medida que esa reducción se acumula, tu identidad deja de pertenecer al pasado y muda su domicilio al estado nuevo. Y cuando identidad muda, destino obedece. Sostener el estado no es fingir ni negar lo que sientes. Es ordenar jerárquicamente la realidad para recordar que el efecto siempre llega tarde y que tu causa es tu estado. Y esa memoria práctica te permite atravesar los días grises sin hipotecar tu frecuencia. Por eso el 1% se diferencia en los detalles pequeños. No discute con el síntoma, lo observa, respira, regresa a la escena, agradece antes del hecho. Actúa en congruencia aunque la mente pida garantías. Y repite cuando está inspirado y repite cuando no lo está, porque entendió que la inspiración es una consecuencia y no una condición. Cuando el mundo externo plantea su examen inevitable, la llamada que se retrasa, el correo sin respuesta, la reunión que se pospone, el viejo yo aprovecha para ofrecer interpretaciones baratas que suenan a sensatez. No era para ti, ya ves que exageraste, mejor vuelve a lo de siempre. Y aquí la ley privada muestra su filo amoroso. No peleas con la voz, no te enredas, cambias de canal con hechos, 5 respiraciones que alargan la exhalación, 1 minuto de presencia que desintoxica la urgencia, una escena breve con tonos de realidad donde la gratitud no mira el reloj, y luego una microacción que demuestre, ante ti primero y ante el campo después, que sigues viviendo desde la identidad elegida. Ese encadenado apaga el incendio sin ruido, y si lo repites, tu sistema aprende que puede atravesar la ola sin ahogarse, y cuando el cuerpo confía, baja la exigencia de pruebas, sube la estabilidad, aumenta la capacidad de percibir oportunidades que antes eran invisibles. Y entonces los avances dejan de ser picos y empiezan a ser plataforma. La razón por la que esta ley es privada no es porque alguien la oculte, es porque pocos la practican el tiempo suficiente como para testificarla con la calma de quien ya no necesita convencer a nadie. Y es privada también porque su gloria no se ve al principio, se siente. Y entre una gloria que se ve y una base que se siente, el ego siempre prefiere la primera. Tú no. Tú vas a elegir la base porque ya intuiste que allí está la quietud de lo verdadero. Sostener el estado significa darle vacaciones al hábito de medirlo todo a cada hora. Significa descansar el juicio. Significa celebrar las señales sin convertirlas en muletas. Significa no convertir cada aparente retroceso en una novela. Significa hablarte con un tipo de voz que no sabotea tu proceso pidiéndole tempestades al mar para luego justificar tu cansancio. Y cuando te hablas así, el tiempo cambia de textura, los días parecen más anchos, lo que antes te irritaba pierde su poder de arrastre y empiezas a notar cómo escoger la emoción. Primero te ahorra una cantidad absurda de desgaste que antes regalabas a discusiones internas imposibles de ganar. A nivel práctico, verás que se vuelve natural blindar pequeñas franjas del día como si fueran tu santuario. 2 minutos antes de abrir la bandeja de entrada. 3 antes de una conversación clave. 1 instante en el ascensor. 1 alto en un semáforo. Y en esos microtemplos, haces tu ritual mínimo. Presencia para bajar al cuerpo. Visión para recordar el final. Gratitud para firmar la orden y sales a actuar desde ahí. Esa suma de microtemplos crea una capucha térmica para tu estado, y donde antes te congelabas por cualquier viento, ahora sostienes calor interno con costo bajísimo. También vas a descubrir algo que al principio desconcierta y luego enamora. Cuando sostienes el estado, te vuelves selectivo de forma orgánica. Ya no te interesan ciertas conversaciones que antes te atrapaban. Ya no te tientan atajos que sabías que te salían caros. Ya no haces promesas que chocan con tu identidad. Y esta selección no nace del sacrificio, nace de la elegancia de tu nueva frecuencia. Si el cuerpo ya aprendió una emoción más alta, cualquier movimiento que te la robe se nota como rasguño, y por puro amor propio lo detienes a tiempo. Allí aparece otra pieza de esta ley, el descanso consciente.
lo que la tradición llamó sábado o Shabbat, no como inactividad irresponsable, sino como postura interna que deja de desenterrar la semilla para ver si ya brotó. Confías en la siembra porque recuerdas haber sentido la emoción semilla con la suficiente densidad. Y desde esa confianza trabajas con una eficacia que asombra, porque tu acción deja de ser ansiosa y se vuelve inspirada. Cuando el descanso se instala, el tiempo te trata mejor, y empiezas a experimentar esa paradoja preciosa del 1%. Haces menos pero mejor, recibes más pero con menos fricción. Avanzas más rápido justamente porque dejaste de apretar los puños. Sostener el estado también te enseña a leer la resistencia como un mensajero y no como un enemigo. Si un día te atrapa la vieja química, en vez de etiquetarte como retroceso, lo tomas como aviso de mantenimiento. Haces una auditoría amable de tu atención. Revisas qué alimentaste, encuentras la gotera y cierras el grifo. Y ese procedimiento en sí mismo fortalece tu musculatura interna, porque te confirma que sabes volver, que ningún desvío te exilia del camino. Y esa confianza acumulada es oro líquido. Te vuelve menos inflamable ante la vida y más disponible para la guía sutil que antes no podías oír por el ruido de tu ansiedad. A medida que la disponibilidad aumenta, aparecen los llamados puentes de incidentes, secuencias de eventos que, mirando hacia atrás, muestran un diseño que en el momento no podías anticipar. Reencuentros, desvíos, pausas que acomodan la pieza exacta, correos que llegan en la hora perfecta, invitaciones que te habrían pasado de largo si hubieras estado en tu viejo estado. Sostener el estado te permite caminar ese puente sin sabotearlo, sin intentar acelerar lo que no debe acelerarse ni frenar lo que necesita impulso. Y de pronto empiezas a vivir con la serenidad del que sabe que no tiene que abrir todas las puertas, solo la suya. La última arista de esta ley privada que quiero regalarte hoy es la que más incomoda al ego y más libera al corazón. Dejar que tu nueva emoción gobierne tus decisiones económicas, relacionales y creativas antes de que haya motivos. Porque si esperas a los motivos para ser, nunca serás. Y sin ser, los motivos no llegan. Esa es la trampa fina del 99%. Sus decisiones son hijas del miedo vestido de prudencia. La tuya, a partir de hoy, será hija de tu estado. Y cuando una decisión nace de tu estado más alto, aunque sea pequeña, altera el mapa, cambia la oferta que haces al mundo y el tipo de respuesta que el mundo puede darte. Así revisas tus compromisos y sueltas los que chocan frontalmente con tu identidad. Así limpias tu sí para que vuelvan a significar sí. Así dejas de hipotecar tu mañana por un alivio de 10 minutos. Y cuando lo haces, sientes esa expansión silenciosa que ninguna validación externa puede regalarte, porque te diste a ti mismo la confirmación que estabas pidiendo afuera. Quédate conmigo con este pulso, porque ahora que ya entiendes y sientes lo que significa sostener el estado cuando nadie mira, y ya empiezas a vivir como vive el porcentaje que cruza, lo que viene no es teoría sino carpintería del alma, el arte de atravesar, literalmente, del ayer al porvenir sin romperte por el camino, el aprendizaje de cómo se cruza ese puente sin mirar abajo, y cómo se desaprende el pasado en el idioma del cuerpo para que el futuro deje de ser un cuento y se vuelva tu casa. En el próximo tramo vamos a entrar en ese cruce con las manos, con la respiración y con una disciplina tan humana que cualquier día, incluso los peores, puedes sostenerla. Y allí, cuando veas que es posible caminarlo, vas a entender por qué todo lo que te trajo hasta aquí no fue casualidad, sino preparación para comenzar ahora mismo a habitar la orilla nueva. Y justamente porque ya comprendiste que sostener el estado no es un acto aislado, sino una residencia, y sentiste cómo tu sistema nervioso empieza a tolerar el calor de tu nueva emoción sin pedirte recibos cada 5 minutos. Ahora es momento de cruzar. Y cuando digo cruzar no me refiero a un gesto poético ni a una metáfora bonita para redes. Me refiero a un traslado real de identidad. Un movimiento íntimo y corporal, en el que dejas de actuar desde la memoria para empezar a existir desde la visión.
Un cruce que no se hace con declaraciones rimbombantes, sino con una cadencia humilde que, repetida, convierte el borde del pasado en la pasarela más firme hacia tu porvenir. El puente no aparece entero cuando lo decides. Aparece a medida que pones el pie, y poner el pie significa aceptar que tu historia fue cierta hasta ayer y, a la vez, concederte el derecho de no seguir jurando fidelidad a esa versión de ti. Porque ninguna biografía, por dramática o brillante que sea, merece más lealtad que tu propia vida desplegándose ahora. Esa renuncia a la militancia del pasado no es ingratitud, es madurez. Y la madurez consiste en honrar lo que te formó sin convertirlo en frontera. Cruzar el puente tiene una gramática concreta y el cuerpo es su profesor. Por eso antes de cada decisión que importe, antes de cada conversación difícil, antes de abrir esa bandeja de entrada que a veces parece una trampa de ansiedad, entras en tu respiración como quien entra en casa, inhalas con suavidad y haces de la exhalación un río más largo que se lleva lo superfluo. No intentas dejar la mente en blanco porque eso sería pelear contra un océano. Simplemente la ocupas con lo que eliges, con la escena breve que implica el final logrado y con la gratitud tranquila de quien ya lo reconoce suyo. Y te quedas ahí un poco más de lo que te resulta cómodo para enseñarle a tu biología que ese estado no es extranjero, que esa paz no es visita, que esa claridad no es premio, que son el piso. Y cuando el cuerpo lo entiende, el puente se materializa un tramo más. Al salir de esa cápsula mínima, no anuncias grandes cambios. Das la microseñal que alinea tu día con tu identidad. Un mail escrito con la serenidad que hace una semana no tenías. Un límite pronunciado sin aspavientos. Un sí limpio donde antes pedías perdón por existir. Una línea de tu presupuesto que reordenas por respeto a tu futuro. Esa suma de decisiones microscópicas es el hormigón del puente. Y lo estético del cruce es que nadie te aplaude por hacerlo. Porque desde afuera parecen gestos pequeños. Pero tú sabes la infraestructura invisiblemente costosa que sostienen. Una parte de ti intentará negociar esa construcción intermitentemente. Una parte que se cree práctica, pero que en realidad está adicta a la urgencia. Y que dirá que hoy no es el momento, que mañana te pones serio, que total ya entendiste el concepto. Y esa voz tiene el tono cariñoso de una madre que te invita a quedarte en casa una tarde de lluvia. Pero su abrazo es una hipnosis dulce. Y si la obedeces demasiadas veces, regresas al cauce viejo sin darte cuenta. Por eso el cruce necesita una cortesía firme, una manera suave y contundente de responderte: gracias por cuidarme, pero hoy cruzo. Y cruzas aunque llueva, cruzas aunque nadie entienda, cruzas aunque te parezca que no pasa nada. Porque el puente no se construye con efectos especiales. Se construye con fidelidad a tu estado cuando nadie te mira. Y mientras te mantienes fiel, se encienden en tu camino las lámparas que no ves desde la orilla. Invitaciones, nombres, ideas que antes no se te ocurrían. Decisiones que de pronto parecen obvias cuando ayer eran precipicios. Esa iluminación no la produce un golpe de suerte. La produce el acto humilde de volver una y otra vez a tu base y reafirmar desde ahí el mundo que eliges. En el tránsito vas a sentir la vibración fantasma de tu antiguo yo, como el miembro que ya no está y sin embargo pica, y esa sensación es normal, es fisiología y es simbolismo a la vez, porque tu sistema nervioso está desinstalando rutas que usaste años, y el vacío temporal puede disfrazarse de pérdida. Creerás que te estás apagando cuando en realidad te estás afinando. Creerás que te estás volviendo frío cuando en realidad estás dejando de incendiarte por cualquier chispa. Creerás que pierdes intensidad cuando en realidad estás cambiando ruido por potencia. Por eso es tan importante que tengas pruebas internas a mano. Tu cuaderno, tu respiración, esa escena que ya construiste con tanto detalle que te basta cerrar los ojos 3 segundos para sentir su temperatura. Esas son tus barandas cuando miras de reojo al vacío. Y si un día resbalas, si una conversación te arrastra o una noticia te empuja, no llamas derrota a un tropezón. Te sientas, repites el ritual, restituyes tu estado y sigues, y al repetirlo lo conviertes en reflejo,
Y cuando el reflejo se instala, atraviesas tormentas con una dignidad nueva que ya no necesita que el clima mejore para caminar. El cruce también exige que revises la forma en que pronuncias tu historia, porque no basta con practicar en silencio si luego hablas en voz alta como quien pide permiso para respirar. Por eso empiezas a cuidar tu verbo con delicadeza quirúrgica. Miras qué etiquetas te pones y cuáles te ponen que aceptas por inercia. Y te entrenas en un idioma que no niega los hechos, pero se niega a rendirles culto. Y así pasan cosas concretas. Esa conversación donde ya no explicas tu valor. Ese pedido que haces sin rodeos porque ya no lo confundes con ego. Ese no que colocas sin convertirlo en discurso ideológico. Esa manera de sostener un silencio incómodo en una mesa hasta que llega la frase exacta en lugar de llenar el aire de chistes para caer bien. Cada uno de esos gestos es la tabla siguiente del puente, y cuando pasas y miras atrás, te sorprende lo obvio que parecía después, porque la obviedad es el apellido de todo lo que se vuelve natural. Una resistencia frecuente en medio del cruce es la nostalgia por el personaje que fuiste, el que te salvó con sus estrategias y te sostuvo cuando no sabías nada de esto. Y esa nostalgia puede empujarte a reproducir viejos vínculos, viejos horarios, viejos modos de pedir amor, no porque te hagan bien, sino porque te son familiares. Y en ese trance eliges hacer un ritual íntimo de gratitud, despedirte con honores de las versiones de ti que te trajeron hasta el puente. Y justo después de agradecerles, les pides que no te tiren de la manga, que te dejen cruzar, que confíen en que no estás negándolas, sino integrándolas en una identidad más espaciosa. Esa ceremonia no necesita velas ni mar, necesita honestidad en una habitación, 10 minutos mirando al espejo interno, permitiéndote llorar si hace falta, y al terminar, respiras, te acuñas con la escena, escribes una línea de compromiso con tu porvenir, y ejecutas tu microacción del día, porque la gratitud verdadera siempre termina en un gesto. A medida que el puente avanza, aparece un fenómeno precioso que pocas veces contamos porque se aprende viviéndolo, una reconfiguración del tiempo. Ya no sientes que la vida es una carrera contra el reloj, porque al habitar la emoción de tu resultado antes de que llegue, el tiempo pierde su función de carcelero y se vuelve tu socio. Los días se ensanchan, las esperas se llenan de sentido. Lo que antes deseabas con hambre ahora lo invitas con altura y cuando llega, te encuentra preparado. Y eso es crucial, porque la mayoría no falla por no invocar, falla por no sostener cuando llega, por no tener la estructura interna para alojar lo que pedía. Y tú, al cruzar, estás construyendo precisamente esa estructura, un corazón que sabe administrar gozo sin ansiedad, una mente que sabe pilotear expansión sin saboteos, un cuerpo que puede sostener energía alta sin quemarse. Entonces las oportunidades no explotan, eclosionan, como semillas que venían trabajando en silencio y que un día asoman verdes sin ruido. No me interesa que el cruce sea una épica que cuentes en escenas. Me interesa que sea un modo de estar que impregne tus decisiones económicas, tus hábitos de descanso, tus relaciones, tu trabajo creativo. Por eso, cuando alguien que amas te observe raro porque ya no reaccionas como antes, cuando tu entorno intente etiquetar tu calma como indiferencia o tu claridad como soberbia, vuelves a la base y eliges el amor adulto que no sobreactúa para convencer. Dejas que el tiempo haga su labor pedagógica y te limitas a hacer coherencia, porque la coherencia es el argumento más convincente y el único que no agota. Y cuando sonrías, que sea porque te reconoces cruzando sin atajos, con una elegancia que le debes a tu futuro y una fidelidad que te debes a ti. Quédate, porque ahora que tus pies ya pisan las tablas nuevas y tu pecho acepta que el pasado puede ser contexto y no condena, es el momento de mostrarte cómo se ve este cruce, cuando no solo te sana por dentro, sino que reescribe por fuera tu sentido de propósito y provisión. Y para que lo sientas posible con toda tu sangre, en el próximo tramo vas a conocer una historia concreta de alguien que no se conformó con sobrevivir, y cruzando de esta forma, pasó de la escasez aprendida a diseñar abundancia con un pulso sereno que cualquiera puede imitar.
Y cuando escuches esa secuencia, sabrás que la orilla que te espera ya te está llamando por tu nombre. Y porque ya sientes en el cuerpo cómo es poner un pie sobre ese puente y sostener el estado mientras se materializa tabla por tabla, ahora quiero que veas esa travesía convertirse en prosperidad tangible, no para glorificar resultados, sino para que tu mente práctica entienda que la coherencia interna no se queda flotando en el aire, se vuelve agenda, cifras, decisiones, encuentros y puertas que se abren donde antes solo veías muros. Y para eso voy a contarte la historia de Daniel, que durante años confundió supervivencia con mérito y agotamiento con dignidad. Alguien que habría firmado cualquier papel con tal de sentirse a salvo 15 días más, y que, sin embargo, aprendió a reeducar su biología, a cruzar y a diseñar abundancia desde esa orilla sin ruido ni estridencia. Con la serenidad de quien no está comprando lotería, está construyendo certeza. Daniel arrastraba una herencia emocional de escasez tan antigua como su apellido. Frases que había escuchado desde niño disfrazadas de prudencia pero cargadas de miedo. No te creas mucho, el dinero es sucio. Mejor algo seguro aunque no te guste. Y esas consignas habían sedimentado en su sistema nervioso un piso de ansiedad que justificaba trabajos mal pagados, proyectos que eran parches, vínculos que giraban en torno a la necesidad y una sensación de correr sin moverse que lo dejaba cada noche con el corazón apretado y una lista de pendientes que nunca se vaciaba. Lo que cambió su destino no fue una oportunidad dorada ni una llamada milagrosa. Fue un gesto silencioso repetido hasta volverse su nueva nacionalidad. Aprender a sentirse en la abundancia antes de verla. Sostener esa emoción hasta que el cuerpo la consideró normal y desde ahí, actuar con la simple elegancia de quien ya no negocia su valor. El primer mes de su transición fue un tembladeral que cualquier espectador habría confundido con retroceso, porque cuando decidió blindar 15 minutos de presencia, visión y gratitud al amanecer y otros 10 al caer la tarde, el mundo pareció conspirar para robarle esos espacios, llamadas urgentes que no eran urgentes, malos entendidos, mini incendios que quemaban justo a la hora de su práctica. Y en ese punto Daniel hizo el juramento que todo cruzador firma sin tinta pero con sangre: mi estado primero. Porque comprendió que si lo postergaba, convertiría su futuro en un rehén de las interrupciones. Así que aprendió a practicar en los intersticios, en el baño de la oficina, en el asiento trasero de un taxi, en una plaza, respirando hasta que la exhalación fuera más larga, sosteniendo la imagen mínima de una escena que implicaba su resultado, sin caer en la trampa de enumerar 100 deseos, solo una. La voz de uno de sus clientes ideales diciéndole: gracias por el valor que aportaste. Esto cambió la estructura de mi negocio. Una mano estrechando la suya en señal de acuerdo limpio. El correo de confirmación con un monto que lo habría intimidado 3 meses antes, y que ahora aceptaba con gratitud y calma. Y mientras esa escena se hacía más densa, Daniel añadió la pieza que transforma el aire en madera, la microacción congruente, cada día una sola, y que no naciera de la ansiedad sino de su nueva identidad. Revisar su oferta y recortarla hasta dejar solo lo que sabía hacer magistralmente. Escribir 3 propuestas sin adornos para gente exacta. Corregir el precio para que dejara de pedir perdón. Decir no con respeto a un encargo que olía a su pasado. Abrir un archivo y pulir su narrativa hasta que su trabajo hablara por él sin que tuviera que explicar demasiado. La escasez aprendida, que es astuta y se disfraza de protección, intentó negociar el proceso con su arsenal favorito: urgencias, comparaciones, tentaciones de dinero rápido a cambio de identidad. Y ahí Daniel aplicó la lección que ya te llevas en la sangre. Si vienes caminando hasta aquí, no negocio mi estado por un alivio de 15 minutos. Respiró, cuando las cifras lo empujaban a aceptar migajas. Recordó su escena cuando el teléfono no sonaba. Se dio a sí mismo la confirmación que estaba pidiendo afuera. Y con esa constancia, la realidad externa empezó a reordenarse primero en gestos tímidos. Una reunión que no pedía sumisión sino criterio. Un cliente pequeño que pagó a tiempo y recomendó sin que él lo solicitara. Un correo que estaba ahogado en una bandeja secundaria
y que emergió como boya con una propuesta genuina, y luego enteselas más visibles. Un contrato marco que no filtraba su energía, sino que la multiplicaba. Una alianza que le permitió aumentar el valor sin aumentar la fricción. Y sobre todo, un descanso interno que le cambió el rostro. Porque la abundancia verdadera se nota primero en la cara y después en la cuenta. Se nota en cómo dices, no puedo hoy, sin culpa. En cómo duermes sin que tu mandíbula intente roer el futuro. En cómo sales a caminar sin auriculares para escuchar la guía sutil que antes quedaba ahogada por la prisa. Hubo un día clave en su cruce, el día en que un proyecto seguro pero tóxico le ofreció un monto que, en su biografía anterior, habría sido irresistible. Y sin embargo, sentado frente a la propuesta, con el documento abierto y el cursor titilando como un semáforo, Daniel sintió el tirón de la vieja identidad como una ola tibia que te invita a quedarte en la orilla. Respiró, cerró los ojos, entró en su escena y recordó la frase que había escrito en su cuaderno para esos exámenes. Mi paz no cotiza en bolsa. Abrió otra vez el documento y escribió un no elegante, agradecido y definitivo. Y ahí, frente a esa renuncia, frente a ese vacío táctico que aterra a quien no ha cruzado, comprendió una de las leyes que sostienen la orilla nueva, que el campo responde a la coherencia y que cada vez que traicionas tu estado para tapar un hueco, el campo aprende que no puede confiar en ti. Al día siguiente, cuando el corazón todavía latía con eco de adrenalina, llegó la llamada que inauguró su siguiente capítulo, no como premio, sino como consecuencia. Una empresa que había seguido en silencio sus publicaciones sintéticas y su nueva narrativa le propuso un trabajo que le pedía exactamente lo que su identidad quería ofrecer, sin disfraces, sin horas regaladas, con respeto, con buen dinero y con tiempo para seguir construyendo su propio vehículo. A partir de ahí, la supuesta suerte empezó a mostrarse como lo que es cuando la practicas. Una secuencia lógica de puentes de incidentes, presentaciones que encajaban como piezas que alguien hubiera tallado a medida, citas que se posponían para caer en el minuto exacto, decisiones que, soltadas a tiempo, dejaban espacio para lo que sí, y una ecología de hábitos que sostenían el caudal. Daniel dejó el café que le encendía la ansiedad cuando lo tomaba de más. Blindó la hora de dormir como si fuera un contrato. Redujo el consumo irracional de noticias que le robaba metros de serenidad, por poco a cambio de nada. Y esa higiene de estímulos fue regando su estado hasta convertirlo en suelo firme. Con ese suelo, el dinero dejó de ser un tema de supervivencia para ser una expresión de identidad, y pudo elegir clientes en vez de rogar por ellos. Pudo diseñar su calendario en vez de mendigar huecos. Pudo reinvertir en formación sin que eso supiera a deuda emocional. Y, quizá lo más importante, aprendió a disfrutar el proceso sin nerviosismo. Porque la serenidad, cuando es verdadera, no te hace lento, te hace exacto. No te cuento esto para venderte una épica de manual, ni para insinuarte que si haces 3 respiraciones y un tablero de visión, el universo será tu mayordomo. Te lo cuento porque hay una forma práctica, repetible y humana, de convertir estado en estructura y estructura en resultados. Y porque tu mente necesita ver la continuidad que une lo que sientes con lo que firmas, lo que imaginas con lo que cifras, lo que agradeces antes del hecho con lo que depositas después. Esa continuidad no se regala, se construye. Y cuando la construyes te vuelves uno de esos raros que no dependen del clima del mundo para decidir. Porque aprendiste a fabricar clima por dentro y a actuar desde ahí. Si hasta aquí reconoces en Daniel una versión posible de ti, si sientes el impulso mezclado con miedo de tomar una decisión que honre tu estado aunque nadie te aplauda, si percibes que el puente te pide un paso más, quédate, porque lo que viene ahora es la pieza conceptual que organiza todas las anteriores desde un lugar más amplio. La comprensión de por qué el mundo responde cuando tú te ordenas, de por qué tu coherencia es un idioma que la realidad sí escucha, de por qué no basta con decir hay que sentir, y de por qué, cuando sientes con densidad, el campo de posibilidades se mueve a tu favor sin que tengas que forzar cerraduras,
Y es precisamente en ese punto donde vamos a entrar de lleno en el latido del asunto, porque si has llegado hasta aquí, ya te ganaste el derecho de escuchar cómo ese campo que algunos llaman cuántico y otros prefieren nombrar inteligencia de la vida, responde con precisión al timbre de tu estado. Cómo traduce tus emociones dominantes en probabilidades que se acercan o se alejan. Cómo decide abrir o no abrir una coincidencia a partir de lo que sostienes y no de lo que proclamas. Y sobre todo, cómo entrenar ese idioma con un rigor amable para que tus días dejen de parecer una tómbola y empiecen a ser una conversación entre tu interior y el mundo. Una conversación en la que, por fin, comienzas a ser autor y no solo lector. Así que sigue conmigo. Respira hondo. Y prepárate para sentir en el cuerpo la explicación que tu alma ya conoce. Que el campo responde al orden de tu coherencia y que, cuando ordenas por dentro, afuera deja de ser una ruleta y se transforma en consecuencia. Y así llegamos al final de este viaje, donde ya entendiste que nada de lo que has escuchado aquí es casualidad, que no fue un accidente que te quedaras hasta ahora, y que si algo en tu interior ardió, si algo en tu pecho vibró mientras seguías cada palabra, es porque este mensaje estaba reservado para ti, porque el destino no se activa con magia sino con decisiones. Y la primera de ellas es cuidar tu estado, sostenerlo, defenderlo, y permitir que desde allí se ordene lo que parecía caos. Mira a tu alrededor. La mayoría ya se distrajo, la mayoría ya abandonó, pero tú no, y ese simple hecho te pone en un lugar distinto. En el 1% que decide no solo mirar la superficie, sino profundizar hasta encontrar el núcleo de su poder. Quiero que recuerdes esto. Lo que sembraste en tu mente y en tu corazón mientras escuchabas no es un concepto, es una semilla viva, y si la riegas con atención diaria, con práctica, con presencia, empezará a crecer aunque el mundo todavía no te aplauda, y cuando des el próximo paso, descubrirás que el destino que creías lejano ya estaba dentro de ti esperando a ser reconocido. No te quedes con el impulso solo para ti, porque el campo responde a la acción, así que ahora mismo escribe en los comentarios lo que más te removió. Lo que más resonó contigo, declara en voz alta, activo mi destino, para sellar este momento y déjalo grabado en un espacio público como señal de que cruzaste. Y antes de cerrar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en los siguientes videos va a completar esta enseñanza. Va a darte las herramientas que faltan para consolidar lo que hoy despertó en ti. Y no puedes permitirte perderlo. Haz clic en suscribirte. Activa la campanita, comparte este video con alguien que sabes que lo necesita y únete a esta comunidad de personas que ya entendieron que no es casualidad estar aquí. Lo mejor todavía está por revelarse y quiero que seas parte de ello.